Siempre he pensado que el gaming es una de las mayores razones por la que el mercado de ordenadores se mantiene aún vivo. Incluso creo que no hay dudas de que gracias a los gamers se han desarrollado muchas de las tecnologías avanzadas que existen actualmente, como la inteligencia artificial. Una de las empresas que más ha sacado provecho de esto ha sido sin dudas Nvidia, que hoy en día está excelentemente posicionada entre las empresas más innovadoras y avanzadas. Y no tengamos dudas de que esto es más que nada gracias a nosotros los gamers, incluyendo a los de GNU Linux. Y aunque al igual que Nvidia muchas otras empresas nos ignoran o nos dejan en un segundo plano, hay otras empresas como Valve, Intel o AMD que se apuestan por GNU Linux. Y con ayuda de otros muchos colaboradores han hecho posible el ser gamer en este sistema, dejándonos incluso de la historia esa del dual boot o el tener que usar Windows sí o sí. Bienvenidos a Tux Universe. Hoy haremos una comparación a nivel gaming entre Pop! OS y OpenSUSE Tumbleweed. Pero antes, no olvides darle like al vídeo, compartirlo sin miedo y suscribirte al canal. Hace unos meses compartí con vosotros este vídeo con mi recomendación de 3 distros para gaming, en las cuales estaba como primera opción Pop! OS, a la cual le dediqué un vídeo mostrando la fase de instalación y configuración. Esta es una distro que se orienta a usuarios nuevos o usuarios sin conocimientos, que no quieren perder el tiempo haciendo configuraciones, investigando o aprendiendo cosas. La he estado probando durante unos meses y la verdad es que ha sido una experiencia increíble. Hoy haremos una comparativa con OpenSUSE, una distro que requiere un poco más de atención y conocimientos, y a la que le he dedicado no solo un vídeo, sino una serie en la que incluso sigo trabajando. Este vídeo lo haremos enfocándonos principalmente en lo que es el gaming. Mostraré el rendimiento de algunos videojuegos en Steam y en Lutris, como Path of Exile, un juego que muestro en casi todos mis vídeos, Counter-Strike 2, Dota 2, Need for Speed, Mark of the Ninja o Street of Rage 4. Los últimos dos son juegos en 2D que me gustan muchísimo, tanto así que incluso los tengo en la Nintendo Switch. Además os mostraré algunos elementos de una y otra como el escritorio o el consumo de recursos. Las pruebas las haremos en mi ordenador, el cual tiene una CPU Ryzen 9 7900, 64 GB de RAM y una gráfica Nvidia GeForce GTX 970. Lo sé, tengo que cambiarla. Ambas distros están instaladas en unidades SSD M.2, Pop! OS en la crucial de 1 GB que os mostré cuando monté este ordenador y OpenSUSE en la Samsung que he mostrado en el vídeo de instalación de esa distro. Aquí tenemos los escritorios de ambas distribuciones, Pop! OS a la izquierda en su versión 22.04 y OpenSUSE Tumbleweed a la derecha actualizado con la versión del kernel 6.11.5.1. En cuanto a Pop! OS, me gustaría comentar que existe ya la versión 24.04, la cual viene con el entorno de escritorio Cosmic, pero este está aún en una versión alfa, a ser más exacto la Alpha 2. Está disponible para su descarga y uso, igual que otras versiones de Pop! OS para AMD, Intel o para Nvidia. Pero además, Cosmic puede ser descargado e instalado en otras distros, como Fedora, Arch, OpenSUSE e incluso en su web encontramos las instrucciones para su instalación. Por otra parte, considero importante destacar que aunque podemos descargar la versión 24.04, no es considerada una versión oficial al estar el entorno Cosmic en la versión alfa o la versión de prueba, ya que puede darnos problemas. Por esta razón, desde la web de Pop! OS la versión oficial continúa siendo la 22.04. Sobre Cosmic me gustaría comentar que aunque parece tener la misma apariencia que la versión personalizada de GNOME, la que sigue utilizando actualmente Pop! OS, System76 ha indicado que esta se ha escrito desde cero en Rust y que no se basa en ningún otro entorno de escritorio existente. Pasando a KDE, creo que si hay que decir algo es que no es solo el entorno de escritorio Plasma, sino un proyecto con una diversidad de herramientas y aplicaciones que se complementan perfectamente. Actualmente estoy haciendo este vídeo usando una de esas herramientas, KDE Live. Además, Plasma continúa siendo con diferencia el entorno de escritorio más personalizable que existe aún. Pero pasemos entonces a comparar las distros y comencemos la comparación con lo que sería el consumo de recursos al inicio del sistema. Esta que vemos aquí es Pop! OS. Si hacemos un htop y lo comparamos con lo que tenemos del monitor del sistema, vemos que el consumo de recursos al inicio de la distro es bastante bajo, ¿no?
es algo normal, es lo que debería tener cualquier distro o cualquier sistema operativo. Creo que tengo 6 GB de RAM en uso, 0 de la swap, un consumo de recursos de la CPU cuando he iniciado el HTOP o el monitor del sistema y algo más de lo que sería la red. Bueno, estoy dejando por fuera el que estamos grabando con el OBS y esto puede ser una de las razones de que me esté consumiendo allí lo poco que me está consumiendo. Otra cosa que tendría que decir es que la distro inicia entre 20 o 30 segundos y lo mismo exagero y yo no utilizo el UEFI, ¿ok? Otra cosa que tendría que decir, nada, la distro muy estable, en videojuegos perfecta. He sentido algún tirón de CPU en algunos momentos sin yo estar haciendo nada, lo mismo estaría haciendo alguna actualización o algo, pero de resto la distro bastante estable y bastante bien. Si vemos la información del sistema y el NeoFetch, vemos que tenemos Genome 42.9. Una cosa que tengo que comentar que es muy importante es que con el driver de Nvidia no tenemos ningún problema, se instala automáticamente cuando instalamos la distro. La versión de PopOS es la 22.04, sabemos que la 24.04 está en beta ya que está utilizando la alfa de Cosmic, versión 64 bits y seguimos utilizando el sistema gráfico de X11. Yo de momento no he pasado Wildland y menos lo voy a hacer con una tarjeta de Nvidia. Pasemos a hablar ahora de OpenSUSE. Aquí vemos al inicio del sistema, ¿vale? Que tengo, además del OBS, tengo el Vivaldi y otras cosas. Normalmente cuando apago la máquina, cuando la reinicio, me aparece todo lo que tenía abierto, me lo deja abierto, entonces me reaparece todo. Pero sin embargo aquí vemos que la memoria que está utilizando son 3.5 GB y 0,5 de uso de la CPU. Bueno, sube y baja, ¿no? Llega a 1 y baja, pero no pasa del 1%. Si tengo que decir algo sobre la distro es que esto es OpenSUSE Tumbleweed y he tenido muchos problemas últimamente con lo que sería el driver de Nvidia en las actualizaciones del kernel. Eso ha sido un problemilla. Pero bueno, es OpenSUSE Tumbleweed, es una distro de rolling release, es una distro que va haciendo actualizaciones y que a medida que va haciendo actualizaciones pues se puede romper o te puede generar problemas y tienes que aprender a vivir con eso. A diferencia de PopOS, que es muy segura, es muy estable y para una persona que está llegando a GNU Linux o que quiere un sistema que no dé problemas, que quiere su ordenador para encenderlo, navegar y hacer sus cosas normalmente sin estar verificando, estudiando, investigando, pues la verdad es que es perfecta. Sobre el problema que he tenido con el driver de Nvidia, sé que está relacionado con las actualizaciones del kernel. En lo que va de mes, creo que se han hecho unas 4 actualizaciones del kernel. Actualmente estoy en la 6.11.5 y antes estaba en la 6.11.3. El problema era que cada vez que se actualizaba el kernel de Linux, o sea, cada vez que la distro actualizaba el kernel, al iniciar la máquina no me cargaba el entorno gráfico. Tenía que ir, eliminar el controlador manualmente y volverlo a cargar. Tenía que descargarlo. La verdad es que cada vez que lo reinstalaba no me esperaba que tuviese la necesidad nuevamente de reinstalar el controlador. Entonces lo descargaba, lo instalaba y lo borraba. Pero cada vez que se me presentaba el problema tenía que ir desde la interfaz de comando a la página de Nvidia y descargarme el controlador y volverlo a instalar de forma manual. Ya con esta versión, la última que he actualizado, no he tenido más problemas, pero vamos, que lo he actualizado esta semana, que tampoco llevo mucho, a ver si en lo que pasen los días. Sí sé que en la página de Nvidia aparece que hay un bug del driver, ¿vale? Pero han hecho incluso una actualización y sigue dando problemas con la última actualización del kernel de Linux. Pasando ya al tema gaming, debo confesar un par de cosas. Una es que soy muy malo con algunos videojuegos, sobre todo con el Counter-Strike. Y la otra es que para este vídeo la parte de OpenSUSE la he tenido que grabar en modo de codificación por software en OBS en lugar de utilizar la aceleración por hardware de la GPU. Esto debido a lo que os contaba de los problemas que he tenido con los controladores de Nvidia y el kernel de Linux. Como vemos aquí, pues creo que los dos van bastante bien. Siendo sincero, que lo estuve jugando un rato, en ambos iba perfectamente, pero esto es un juego que es nativo para GNU Linux. Si vemos bien las comparativas de los datos que nos da el Mango Hub, creo que son bastante similares. El uso de la CPU está siempre entre el 90, de la GPU está siempre entre el 90 y el 100, mientras que la CPU un poquitillo más el de OpenSUSE, creo, 18% sobre el 13% o 12% que tiene el de PopOS. Pero creo que va bastante bien, el juego va bastante fluido, pero como decía antes, ya este es un juego desarrollado para GNU Linux.
Otro título también desarrollado para GNU Linux, en el que incluso soy muy malo, es Dota 2. Lo he instalado en ambas distribuciones y como podéis ver va perfectamente. El consumo extra de CPU en OpenSUSE es seguramente por la codificación por software cuando estaba grabando el vídeo en OBS, pero la verdad es que va fantásticamente. Si comparamos las estadísticas que nos da el Manga Hub, creo que tendríamos las mismas que teníamos con el Counter-Strike, el uso de la GPU a tope, pero tenemos unos buenos FPS en ambos, y si vemos el uso de la CPU un poco más en OpenSUSE que en PopOS, pero como decía debe ser por la codificación por software que tuve que hacer para poder grabar el vídeo desde el OBS. En realidad el juego va perfectamente, va súper bien, y sin duda creo que son dos de los videojuegos más utilizados actualmente, sobre todo el Counter-Strike, que si no me equivoco estaba por allí en estos días como el que más jugadores tenía online en simultáneo. Luego tengo este otro título que también lo tengo en la Nintendo Switch, que está desarrollado para Windows, pero lo uso en GNU Linux usando Proton. En este no pude poner el Manga Hub, no iniciaba con el Manga Hub, ni siquiera forzándolo por la consola. Pero vamos, que es un juego que creo que no consume muchos recursos y que en ambos se veía perfectamente. Entiendo que lo mismo no es un juego AAA como muchos querrán, o uno de esos juegos con anti-cheat que muchos quieren utilizar en GNU Linux, pero yo creo que mientras más títulos nos permitan tener en este sistema operativo, que es el que queremos, si somos los que queremos utilizar GNU Linux, me parecen excelentes. Y la verdad es que el juego es entretenido, a mí me gustó un montón. Así como este otro, que también lo tengo en la Nintendo Switch y que lo conozco desde que salió la primera versión en la Sega Genesis, el Street of Rage 1, que si me recuerdo era muy entretenido, pero creo que lo que más me gustaban eran los soundtracks. Creo que el juego es sencillo, ¿vale? Porque muchos me van a decir, ah, bueno, es que esto es un juego sencillo, es un juego simple, esto corre en cualquier cosa, si corre en la Nintendo Switch lo puedes botar donde quieras, vale, sí, perfecto. Pero es que hace unos años en GNU Linux este tipo de cosas, un juego que salía en el momento no lo podíamos tener. Actualmente Cyberpunk corre en GNU Linux y FIFA, para que yo me recuerdo que yo el juego que más jugaba era FIFA, pues en Linux no lo podía utilizar y tenía que tener el DualPad. Ahora mismo si quiero jugar FIFA aquí en GNU Linux lo puedo jugar. Aunque un ejemplo de eso que os quería comentar antes puede ser este Need for Speed, que es del 2017, que corre perfectamente en GNU Linux, pero creo que hace 12, 13 años, si queríamos jugar Need for Speed, tenía que ser el Need for Speed que ya tenía 5, 6, 7 años, 10 años, o un juego que ya tenía más o menos ese tiempo. Vamos, que no tenía los mismos requerimientos que puede tener este Need for Speed, ¿vale? Aquellos tenían otros requerimientos, los ordenadores no eran tan potentes como los ordenadores actualmente, vamos, que han cambiado muchas cosas, eso también. Pero bueno, actualmente creo que el gaming en GNU Linux ha avanzado muchísimo y yo siempre voy a decir que siempre voy a decir que ha sido gracias a Steam. Desde que llegó Steam en 2013, desde que trajo Proton a GNU Linux, desde que montó su primera consola, la fallida, la Steam Machine, hasta que llegó la Steam Deck, creo que han ayudado mucho a GNU Linux. Ahora están trabajando en mejorar Wayland, esperemos que eso salga adelante, y están trabajando según en Arch. Mucha gente no quiere que se metan en Arch porque es una empresa y a la final las empresas terminan haciendo lo que terminan haciendo, pero vamos, que lo que tenemos en el software libre, lo importante del software libre es que todo lo que hagas, todo desarrollo que hagas, lo vas a compartir con el resto de las personas. Entonces, si Steam desarrolla algo para Wayland o para Arch o para lo que sea, siempre lo va a terminar compartiendo, que es la diferencia que vamos a tener con el software privativo. Lo que salga con software privativo a nosotros no nos beneficia. Entonces me da igual si viene Steam o si viene quien sea y desarrolla cosas en GNU Linux. Lo importante es que nos beneficiemos todos los usuarios, o eso por lo menos pienso yo. Y bueno, en cuanto al juego este, pues vemos que funciona bastante bien, creo que va mucho mejor en PopOS, pero en realidad el problema es que en OpenSUSE tuve que utilizar la codificación por software para grabar el vídeo. Pasando ya a lo que sería el último juego, este es Path of Exile, un juego que realmente exige, porque este juego realmente exige, incluso creo que para cuando salga el 2 en unos días me tendría que cambiar la tarjeta vídeo. Pero bueno, tengo que aguantar un poquitillo más con esto porque la tarjeta vídeo vale un montón. Una de las cosas que nos muestra, que creo que nos muestra este juego, es que el software libre no tiene nada que ver con que sea con lo que es gratis, porque muchas personas piensan que gratis quiere decir software libre. Pues no.
Este es un juego que es gratis y no es de software libre. Es un juego que es gratis y que lo trabajan y lo actualizan cada 3-4 meses. Un tipo Diablo, incluso no sé si es que... A ver, este juego salió de Diablo, la verdad, pero es que últimamente creo que es Diablo el que le va siguiendo los pasos a él. Para mí el juego es excelente y los requerimientos que tiene son muy altos, ¿vale? O sea, creo que no corre en cualquier ordenador a menos de que le quite un montón de cosas en gráficos, pero si veis los gráficos que tengo ahora mismo en pantalla, esto exige, y aquí sí que sientes la GPU y la CPU trabajando un montón. Cuando estoy jugando, estoy aquí y siento la GPU y la CPU tirando un montón. Si vemos un poco el uso de recursos en el Mango Hub, vamos a ver que el uso de la GPU es prácticamente igual en ambos, ¿no? Es prácticamente igual en ambos. El uso de la CPU sí que tiene más el de OpenSUSE, pero lo que decía, la codificación de la grabación la estoy haciendo por software. En cuanto a la VRAM y la RAM, menos RAM utiliza el PopOS, pero en cuanto a FPS, tiene mucho menos PopOS que OpenSUSE. OpenSUSE tiene muchos más FPS. Incluso os digo que el mapa que corrí con OpenSUSE es un mapa que está full de Harbingers, que son unos bichos que tienen un montón de efectos eléctricos, azules, de luces y un montón de cosas. Y justamente cuando estos que se ven ahora allí, justamente cuando aparecen estos bichos, sientes cómo carga más la CPU o la GPU, ¿vale? Sientes los ventiladores. Y sin embargo veis que tiene más FPS en OpenSUSE, pero no quiere decir que en PopOS vaya mal. Incluso la última temporada la he echado toda en PopOS porque no tenía el otro disco con OpenSUSE. Pero bueno, ya he mostrado todo esto. Creo que puedo decir que PopOS es excelente, pero que no puedo decir que es superior a OpenSUSE. PopOS ha sido una distro muy sencilla de instalar y configurar. Incluso es una distro de instalar y jugar. OpenSUSE, como habéis visto en los vídeos que he hecho en la serie, pues no es tan así. Además de que al ser rolling release y tener cosas de prueba, pues es una distro que te puede dejar como un coche viejo en la calle, que tú no sabes con una actualización lo que puede pasar. Entonces esa sería la diferencia entre uno y otro. Creo que la comparación que estoy haciendo ahora, o sea, en la parte de gaming está perfecto, pero la comparación una con la otra no tiene nada que ver. Creo que la verdadera comparación que podamos hacer será cuando instale ahora Novara o después cuando instale el Garuda y podamos ver cuál de las tres es mucho más estable o en cuál de las tres van mejor los videojuegos. Pero sin duda alguna que si necesitáis una distro que se instale, que se configure y que esté jugando a los 20 minutos de haber comenzado la instalación, porque PopOS se instala muy rápidamente y muy fácilmente, que haga sus actualizaciones, que se configure, que te funcione todo perfectamente, sin duda, elegid PopOS. Una vez hechas las comparativas, creo que no hay mucha diferencia entre el rendimiento y la funcionalidad de una y otra. Como he comentado durante mucho tiempo, PopOS me parece una distro genial, sobre todo si eres un usuario nuevo que quiere hacer un uso general de su ordenador sin muchos problemas. Personalmente, lo único que no me termina de gustar es el entorno de escritorio, pero sé que a muchas personas les gusta. Sobre OpenSUSE, como sabéis, es mi distro favorita y suelo utilizar Tumbleweed más que nada por el tema de las actualizaciones continuas, pero esto, al igual que te da, te puede quitar. Un día podemos estar trabajando muy bien y al día siguiente, después de un update, puede que no arranque el sistema o algo no vaya, lo que nos obliga a buscar la causa, la solución y pasar un tiempo resolviendo el fallo. Como os comenté antes, durante este mes he tenido 3 problemas con esta distro, todos relacionados con el controlador de Nvidia. Los últimos 2 tras la actualización del kernel Linux, lo que me ha obligado a eliminar, descargar y reinstalar el controlador desde la línea de comandos, ya que el entorno de escritorio no cargaba por problemas con el driver de vídeo. Espero que os haya gustado el vídeo y de ser así no olvides darle like, compartirlo sin miedo, dejar un comentario y suscribirte al canal. Por mi parte me despido y nos vemos en el próximo vídeo.